Machado. Y María Corina Machado, Lucas, no está sola. Obviamente ella lo decía en la recepción cuando le comunicaban, mire, usted se ganó el premio Nobel de la Paz. Ella decía, yo no soy sola, yo solo soy una persona en medio movimiento de muchas personas que ha estado ahí, obviamente, para luchar contra la autocracia, contra el régimen de Nicolás Maduro, por la democracia. Por la democracia, Jennifer. Sebastián lo decía hace unos minutos que estábamos hablando de esto. María Corina Machado ganó las primarias de la oposición. María Corina Machado debió haber sido la candidata de la oposición en esas elecciones del 28 de julio. El régimen de Nicolás Maduro no lo quiso, la inhabilitó. Luego se encuentra a una persona que en teoría no tenía inhabilitaciones, que en teoría podía hacerlo porque era profesora, no tenía nada que ver con este tema político. El régimen la inhabilita a Corina Lloris también, y finalmente después, casi que como un as bajo la manga, sale Edmundo González Urrutia, quien había sido embajador hace unos años en Venezuela, y finalmente el régimen ya no pudo decir no, termina siendo el candidato, y bueno, con actas publicadas por la oposición, porque esta es la hora que ha pasado más de un año, las actas por parte del régimen de Nicolás Maduro no existen. Usted se mete a la página de la oposición, está ni las van a mostrar. Por mesa, están todos los resultados. Échele tierrita. Eso ya, sí. Y después de esto, por supuesto, se desata una represión por parte del régimen absoluta. Hoy en día, usted coge al equipo de María Corina Machado, sus personas más cercanas, o están en el exilio, o están hoy en día presos por el régimen de Nicolás Maduro. Perkin Rocha, su abogado, Juan Pablo Guanipa, con quien la hemos visto en las manifestaciones en Caracas, hoy en día son presos por el régimen de Nicolás Maduro, y eso sin olvidarnos de los 6 colaboradores de la oposición que estuvieron durante más de un año presos en la embajada de Argentina en Caracas, porque el régimen de Nicolás Maduro era eso, o si no los iban a meter a la cárcel porque ya había orden de captura. Por eso decía María Corina, somos muchos, esto es un movimiento, yo solo soy una persona, y una de esas personas es Pedro Urruchurto, coordinador internacional de Vente Venezuela, y de María Corina Machado, una de esas personas que estuvo un año metida en esa embajada sin poder salir. Gracias por estar con nosotros, señor Urruchurto. Gracias a ustedes por el espacio en este día tan importante y tan especial. Dentro de Venezuela, ¿cómo se recibe esta noticia? Porque hablábamos con el expresidente Juan Manuel Santos, que tiene una lectura, por supuesto, más internacional, y decía, esto es un espaldarazo muy importante. ¿Qué van a hacer en Venezuela con este Nobel de Paz? ¿Qué se puede hacer ahí en su país? Mira, obviamente la sensación, la percepción que hay de este día, pues hay un júbilo. Un júbilo que debo decir, mucha gente me está pasando, por ejemplo, en mi propio teléfono, me escribe en privado, me dice que, bueno, debido a la persecución y a la represión, no pueden manifestar públicamente en sus redes sociales la alegría de este día con esta premiación, pero que al final hay una alegría contenida, ¿no? Hay un júbilo contenido dentro de Venezuela. Esto se ha recibido dentro de nuestros equipos, además que siguen trabajando en clandestinidad, quienes se han ido enterando lo han asumido también como una dosis de energía y, digamos, una ratificación del compromiso de que estamos haciendo lo correcto. Y yo creo que esto, digamos, se suma, porque obviamente no es un hito más, pero sí se suma dentro de lo que ha sido algo que es incremental, ¿no? Y que ha sido esta conciencia del mundo acerca de lo que se ha construido en Venezuela en los últimos 2 años, desde la primaria en adelante, con María Corina a la cabeza de la oposición, pero también, pues como ustedes bien lo narraban, todo lo que ha ocurrido posteriormente. Entonces hay como una sensación de, por un lado, es un acto de justicia de alguna manera frente a tanto dolor. Es un recordatorio de que construir la paz puede ser muy doloroso, pero que a pesar del dolor hay que seguir haciéndolo y avanzar, y eso al final tiene un reconocimiento y vale la pena. Y en tercer lugar, terminar la tarea. Es decir, esto, lejos de atrincherarnos en suponer que esto está listo, creo que la mayor conciencia que yo he recibido hoy dentro y fuera de Venezuela es esa de que hay que terminar la tarea, de que tenemos que concretar la libertad, porque al final no hay paz sin libertad, y este es tan solo un paso más para eso. Pedro, esto, como usted lo dice, cae como un espaldarazo a todo este proceso de intentar instaurar nuevamente la democracia en Venezuela, y tal vez hoy cae también en un momento muy distinto a lo que pudo haber sido hace un año, lo que pudo haber sido el 28 de julio de 2024, y María Corina, en un trino, después de recibir y de conocer que había recibido este premio Nobel de Paz, dice que estamos en el umbral de la victoria, y hoy más que nunca contamos con el presidente Trump, el pueblo de los Estados Unidos, los pueblos de América Latina y las naciones democráticas del mundo como nuestros principales
aliados para lograr la libertad y la democracia. Yo sí creo que actualmente Venezuela está en una posición muy distinta, o la situación en Venezuela, a lo que había pasado de pronto hace un año. Ella habla estar en el umbral de la victoria. ¿Ustedes cómo ven la situación hoy? Porque tenemos finalmente estos buques de los Estados Unidos desplegados en aguas del Mar Caribe, varios reportes de prensa que dicen que se cortaron todos los canales de diplomacia con el régimen de Nicolás Maduro. Sí, a ver, yo creo que hay un entendimiento muy claro de la comunidad internacional, en parte por el propio régimen. Es decir, aquí nosotros no podemos olvidar que ha sido el régimen el que ha llevado a Venezuela al punto crítico en el que está el país hoy, producto de lo que esa estructura criminal ha convertido a nuestro territorio y sus vínculos con el crimen organizado y el narcoterrorismo. Y eso es lo más importante a asumir acá. Yo creo que ya hay una plena conciencia, y esto ha generado un movimiento muy nítido en torno a esa conciencia, pero en torno a la idea de que ya esto ni siquiera es un asunto político, ideológico, digamos, ya esto es un asunto criminal, y que expone en riesgo no solo la seguridad del hemisferio, no solo la seguridad de los Estados Unidos, sino que pone incluso en riesgo la existencia de los propios venezolanos como sociedad, que además mayoritariamente quieren la democracia y la libertad. Entonces, yo creo que estamos en un momento estelar. Este premio viene a ser, por supuesto, una bocanada de aire fresco en medio de este proceso, pero también es una confirmación de que estamos por la vía correcta, porque se reconoce una lucha que, además, hay que decir, durante mucho tiempo se hizo creer que el país estaba dormido, que se había acabado todo, que ya no había nada que hacer, y es normal en estos procesos, enfrentando sistemas criminales, que haya altos y bajos. Pero lo que nunca ha dejado de haber es una estrategia, un liderazgo y una organización. Y yo creo que eso ha hecho la diferencia, porque esto primero ha trascendido a lo político. Es una cosa muy profunda en la sociedad venezolana que va más allá de los partidos. En segundo lugar, porque hay un liderazgo que supo conectar desde la emoción y desde la causa común, que representa ese anhelo de una libertad a partir de la reunificación de la familia, ¿no? Y Pedro. Claro, perdón, que me entró una llamada, disculpen. Y debo decir que también tiene que ver con una idea de alguna manera, de reencontrarnos como país, ¿no? Y esa idea... Le está entrando llamada al señor Urruchurtu y se queda un momentico en silencio, Gonzalo. No, pues me imagino cómo le están entrando sus llamadas por esta noticia. No, pero en resumen, para un poco redondear la respuesta, lo que les quiero decir es que hay un sentimiento ya tan asumido por la sociedad venezolana, y además un liderazgo tan nítido que coordina con el mundo, pero que además le ha dicho al mundo que el mundo haga su parte, que nosotros estamos haciendo la nuestra, y que esto es un proceso liderado por venezolanos, y que lo que estamos haciendo nosotros lo estamos haciendo con la conciencia del momento en el que estamos, y que es una transición liderada por Venezuela, pero que estamos listos para eso. Sí. Pero estamos listos para eso. Entonces creo que eso es muy importante para digamos, en el momento en el que estamos, y yo sí creo que las cosas son distintas, sin lugar a dudas. Pedro, le hablo de venezolano a venezolano. Del otro lado de la acera tenemos a los seguidores del chavismo. Pocos o muchos empiezan a utilizar una narrativa que es: si llega a haber un conflicto armado, si Estados Unidos decide atacar a Venezuela, las bombas no tienen distingo político, y esto va a afectar a un país entero. ¿Qué le responde a esos venezolanos que están del otro lado de la acera con este tipo de argumentación? Creo que se nos cayó la llamada con el señor Urruchurtu, Gonzalo. Obviamente, imagínese usted cuántas personas no le están llamando alrededor del mundo para reaccionar frente a lo de María Corina Machado, que se ha ganado el Premio Nobel de la Paz. Por supuesto, las reacciones, los comentarios, las esperanzas, los retos. Y uno de esos retos que usted menciona, Gonzalo, pues sí que es muy importante, porque estamos hablando del Premio Nobel de Paz, señor Urruchurtu, y le preguntaba a mi compañero Gonzalo que cuando si hay una tensión que siguen creciendo entre Venezuela y Estados Unidos, y si se llega a ver un ataque por parte de Estados Unidos, las bombas, decía mi compañero Gonzalo, no tienen distingo político, caen porque caen. Y ahí le estaba haciendo la pregunta a mi compañero Gonzalo. Gonzalo, adelante con su pregunta. Pues bien, ¿qué le dice a esos venezolanos que piensan de esa manera, don Pedro? Que las bombas no tienen distingo político, que están del lado del chavismo y que anuncian lo que puede ser un conflicto bélico entre Estados Unidos y Venezuela. A ver, yo creo que queda muy claro, insisto, el punto al que hoy está Venezuela tiene un solo culpable, y es el régimen criminal, empezando por allí.
Todo lo que ocurre a partir de ese régimen criminal significa dolor, significa una tragedia para los venezolanos, y por eso hay que cuanto antes desmantelar a esa estructura criminal que tiene el poder secuestrado en Venezuela. Eso es lo primero que hay que decir. En segundo lugar, este argumento de que después del régimen vendría el caos es completamente irrefutable, pero además es falso, porque si hay algo que representa caos hoy es el régimen. Si alguien que ha generado la migración más alta, más grande en la historia de la región, si hay alguien que tiene la mayor cantidad de presos políticos en nuestra historia, si hay una organización que ha usado el miedo y el terrorismo de Estado para ir contra los venezolanos que sencillamente disienten, que piensan distinto, es el régimen venezolano. Y si hay alguien que nos ha declarado la guerra por sencillamente oponernos a ese régimen, es el mismo régimen. Entonces, el 90% o más de los venezolanos hoy están unidos alrededor de la idea de un cambio. Por lo tanto, suponer que esto se va a convertir en Siria, en Libia, en Haití, no solamente es, creo que simplificar las cosas, porque además cada proceso tiene sus dinámicas y eran otros tiempos, y además cada característica son distintas, sino que además es no entender el nivel y la profundidad del movimiento que se ha generado en Venezuela y cómo nosotros, además, como lo hemos dicho, tenemos una clarísima determinación no solo de tomar el control muy rápido, sino que tenemos un plan para hacerlo, para estabilizar la seguridad del territorio y el control de las instituciones muy rápido una vez se complete la transición. Entonces, nosotros estamos listos para ese momento y estamos convencidos de que lo vamos a lograr muy pronto, además. Para llegar a ese momento, quisiera oír de su parte un análisis de, en este momento, dónde se está jugando el partido. ¿Cuáles son los lados vulnerables del régimen? Porque pues cada momento tiene su contexto y de pronto en julio de 2024, cuando eran las elecciones, había una estrategia y había unas necesidades, ahorita hay otra. Quiero que nos cuente ahorita dónde se juega el partido y dónde se puede ganarlo. A ver, esto primero es un proceso que requiere de múltiples actores, porque obviamente un sistema y un régimen que es, que es criminal y que es no convencional amerita una aproximación no convencional y que además lo trate como lo que son, como criminales. Entonces, aquí son múltiples juegos a la vez, en el sentido de la presión diplomática, la presión financiera, la presión evidentemente desde el punto de vista militar, porque es un régimen que se sostiene a través de la fuerza, la presión y la organización interna, que también la estamos trabajando. Entonces, es una mezcla de componentes que al final, cuando se suman entre sí y además muestran capacidad de generar resultados y de cercar al régimen como lo estamos viendo, e incluso las propias contradicciones del régimen, entiendes que eso sí está funcionando. Y eso de alguna manera ayuda a fracturar aún más la estructura que ya está agrietada, ayuda a generar más desconfianza en el propio sistema que hoy se disputa el poder en Venezuela, y ayuda evidentemente a crear los incentivos para una transición y obviamente para que definitivamente se abandone los apoyos que tiene el régimen. Y esto implica avanzar, es un cerco, y esto es un proceso que, aunque nadie tiene la fecha en el calendario puesta, para nosotros como liderazgo sí nos corresponde que sea cuanto antes, porque cada día que el régimen permanece en el poder significa obviamente un mayor sufrimiento para los venezolanos. Entonces, en definitiva, esto es un esfuerzo de coordinación con muchos actores, es un esfuerzo de múltiples acciones y además es un juego que tiene un componente interno, que es por eso que el país sigue luchando y sigue organizándose ahora en clandestinidad, pero lo sigue haciendo, y el componente internacional, donde evidentemente la operación en el Caribe juega un rol clave junto a lo que otros países de la región están haciendo, pero que al mismo tiempo también complementa con otros elementos de lo que llaman law enforcement, aplicación de la justicia internacional, porque, insisto, esto no es solamente un tema de narcoterrorismo, que obviamente está allí, es también terrorismo de Estado, es la represión y es todo lo que está pasando en ese sentido. Entonces, es un juego multidimensional, por decirlo de alguna manera, pero donde lo más importante es que haya coordinación entre quienes toman las decisiones, dentro y fuera del país, y en eso estamos trabajando. ¿Cómo están ustedes con el gobierno de los Estados Unidos? Porque evidentemente hemos visto esa presión que ha ejercido el gobierno estadounidense y bueno, digamos, también le cayó un poco a Donald Trump esto como un balde de agua, porque pues no es un secreto para nadie que él esperaba este premio Nobel, pero en ese sentido, y lo decía ya María Corina Machado, que el apoyo de los Estados Unidos es clave para todo, para que regrese la democracia a Venezuela, para este plan que ustedes tienen. ¿Cómo va eso? Bueno, obviamente hay comunicación, hay coordinación en diversos niveles, obviamente hay intercambio de información, pero lo más importante es que es un aliado clave, es el aliado fundamental junto a otros, por supuesto,
porque al final el marco, digamos, Estados Unidos abre el marco de acciones bajo el que incluso otros países de la región también han apoyado, que es esta designación del Cartel de los Soles como organización terrorista global, y de ahí en adelante pues todo lo que ha venido. Es decir, ha marcado un poco la ruta en el sentido de asumir al régimen como lo que es desde el punto de vista de una estructura criminal, es decir, es el cambio de chip. Ya no se trata esto como la dictadura convencional de siempre, que evidentemente es condenable, pero que es peor que eso. Es una estructura criminal que está generando consecuencias internas en los Estados Unidos, pero también en la región, y asumirlo de esa manera, entonces es una forma de generar coordinación con otros actores. Y estamos trabajando en eso, la verdad es que hay muy buena comunicación, pero además con otros gobiernos de la región, también en Europa, etcétera. Pedro, ese plan de lo que se ha hablado en medios estadounidenses de las primeras 100 horas después de que Nicolás Maduro salga del poder, ¿existe? ¿Ustedes tienen elaborado ese plan? Por supuesto, nosotros tenemos, lo hemos dicho, nosotros teníamos, mejor dicho, hemos estado trabajando desde hace mucho rato, en múltiples áreas, en múltiples espacios, en múltiples expertos, muchos temas, pero fundamentalmente lo que implica tomar el control efectivo del país, el orden institucional, la reconstrucción institucional muy rápido. Es un plan, como se ha dicho, tiene las primeras 100 horas, los primeros 100 días. Esto está muy bien pensado. Y lo más importante es que esto está, digamos, se ha comunicado. Obviamente nosotros estamos trabajando, organizando internamente, externamente y haciendo todo lo que hay que hacer. Pero lo más importante y la percepción que tenemos que dar siempre, y porque además no solo es una convicción, sino que es el trabajo en el que estamos enfocados, es que estamos listos para tomar el poder. Y esto es trabajo de mucha gente involucrada y estamos listos para eso. Sí, Pedro, mire, le pregunto, hay un video que se conoció en su momento cuando la posesión de Chávez y María Corina era diputada opositora. Y en ese video se ve a María Corina muy fuerte, muy valiente, diciéndole a Chávez, presidente, con la banda presidencial ya puesta, el tiempo de ustedes se acabó. El tiempo de ustedes terminó. Y Chávez, con prepotencia, con soberbia, le responde a María Corina y le dice que ella no está en el ranking de él, y que por consiguiente no le daba interlocución. Y utilizó una frase que a mí particularmente me quedó sonando. Le dijo Chávez: águilas no cazan moscas. Es decir, todo el tiempo transcurrido, Pedro, desde que ustedes están con María Corina en esta lucha, ¿ustedes se imaginaron que iba a ser una lucha tan dura, tan fuerte? A ustedes les costó, por ejemplo, estar secuestrados en la sede de la Embajada de Argentina, María Corina en la clandestinidad, ustedes también. ¿O ustedes pensaron, y ahora con el Premio Nobel de Paz, ustedes se imaginaron, Pedro, que iba a ser una lucha tan dura, tan fuerte? Mira, yo creo que los años han pasado y obviamente ha sido muy doloroso, ha sido muy duro, muy, muy complejo. Pero hemos aprendido mucho también, ¿no? Y María Corina siempre lo ha dicho, quizás uno de los errores fue haber subestimado en su momento la naturaleza y la capacidad de ese régimen de infligir daño y de hacer lo que hicieron, pero también eso nos ha forjado a nosotros para aprender quiénes somos y lo que estamos enfrentando. Obviamente ha sido un proceso muy complejo, muy doloroso, muy, muy difícil, pero creo que al final el tiempo pone las cosas en su sitio, ¿no? Y quizás haber pasado por todo esto, dentro de toda esa enseñanza, también nos ha puesto en el mejor momento posible para lograr un cambio, porque también creo que ya llegamos a un punto en el que incluso para la comunidad internacional defender un régimen como el régimen criminal venezolano ya sencillamente es imposible, ya ni siquiera por temas ideológicos. Es decir, ponerse del lado, ya tú no puedes elegir tú no puedes poner un punto medio entre el crimen y la justicia, o la democracia y el autoritarismo. Tú tienes que tú tienes que fijar posiciones. Yo creo que es tan obvio lo que ha hecho el régimen con su dinámica criminal y lo que ha infligido en Venezuela y en la región, que ya no hay lugar para la duda sobre lo que ese régimen significa. Y digamos, todo esto ha costado mucho, pero finalmente ya creo que hay un entendimiento de lo que eso significa. Y eso creo que es una gran oportunidad para avanzar. Eso sí, con mucho aplomo, con mucha determinación y con mucha conciencia del momento en el que estamos, pero además entendiendo que tenemos una gran oportunidad, pero que hay que hacer las cosas bien, y por eso hemos ido haciendo esto con mucho cuidado, con mucha estrategia, como digo, con los planes, con la gente que lo piensa. Esto es un trabajo de mucha gente, pero que además
implica también un manejo responsable de expectativas y Sí. una certeza de que estamos haciendo las cosas. Eso es muy importante, un manejo de las expectativas, porque cuando se llenan y se van hasta el cielo las expectativas, pues las decepciones y las frustraciones son más duras. Gracias, señor Uruchurtu, por estar con nosotros, por contarnos las impresiones y cómo reciben ustedes este Nobel de Paz, este Premio Nobel de Paz, porque como decía María Corina cuando le informaron, esto no es de ella, pues sino de muchas personas que han estado ahí al pie del cañón para tratar de que la democracia vuelva a Venezuela. Feliz día para usted. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y mire, Oscar, y acá pues estábamos hablando un poco de la fría respuesta del presidente Gustavo Petro pues a este Premio Nobel de Paz, que pues digamos que podría haber sido más explícito, más expresivo, pero les voy a leer otro. Pablo Iglesias, ahí en España, de Podemos, dice: la verdad es que para darle el Nobel de la Paz a Corina Machado, que lleva años intentando dar un golpe de Estado en su país, se lo podrían haber dado directamente a Trump o incluso a Adolfo Hitler a título póstumo. El año que viene que lo compartan Putin y Zelensky, sí, ya total. Es decir, hay otra línea, otra vertiente que no está de acuerdo con este premio, Oscar, y sé que lo quería traer porque este sí que es duro. Este sí va directamente en contra de este Nobel de Paz a María Corina Machado. Pero hay que tomar las cosas de quien viene. Claro, en este caso, por el eso señor lo Iglesias. traemos. El señor Iglesias, obviamente que es un señor, el español, que es amigo íntimo, trabaja para el régimen chavista, para el sátrapa de Maduro, se ha vuelto multimillonario con los negocios que le ha otorgado el gobierno de Venezuela al señor Iglesias, de tal manera que el señor Pablo Iglesias obviamente que tenía que reaccionar de esta manera, porque a quien le dieron el premio Nobel es a la opositora más grande que tiene su jefe, o a quien le otorga los contratos a él como periodista para que diga todo lo que diga en el mundo entero, defendiendo lo indefendible, defendiendo a Chávez y a Maduro, de tal manera que yo no esperaba menos que un trino del señor Iglesias diciendo lo que dijo sobre María Corina. Además, no es esa digamos, la conversación planteada en esos términos como la plantea el señor, porque obviamente habla de sus intereses y habla de su mezquindad. Acá Y no me haga hablar. Hay un condimento, Gonzalo, de Pablo Iglesias, que bueno, uno puede citar a alguien de izquierda que no está de acuerdo con el premio María Corina, y desde un lado conceptual ideológico, bueno, se puede plantear la discusión, pero es que Pablo Iglesias, como cofundador de Podemos, de este partido de izquierda en España, junto con Errejón y con Juan Carlos Monedero, está demostrado y documentado, Jennifer, que ellos recibieron más de $5 millones a través de fundaciones en aportes gracias al régimen chavista para que expandieran la idea bolivariana en España. Es decir, el chavismo con plata de los venezolanos financió a Podemos con $millones. Entonces estamos hablando de socios, que eso es lo que son y lo que fueron socios. Ahora, y súmele eso, lo que dice, si estamos trayendo trinos, pues le tengo el de Daniel Quintero, ¿no? A ver, ¿qué dijo Daniel Quintero? No, que el premio Nobel se lo merecía a Petro por su lucha mundial contra el genocidio en Gaza y sus esfuerzos por la paz en Colombia. Pues, eso a sí, ver, ya. o sea, que también, pues, ahí es donde le estoy diciendo, también hay que mirar el mensajero, pero noticia importante, Jennifer, es la que se está dando ya y que se conoce, es la llamada telefónica, ¿no? Esa llamadita que dio el presidente Donald Trump a María Corina Machado para felicitarla por el premio Nobel de Paz, a pesar de lo que ya hemos hablado, de tal vez la frustración que tenían algunos dentro de la Casa Blanca. No sabemos si el propio Donald Trump con respecto a llevarse ese premio, pero ya se conoce que el presidente de los Estados Unidos ha hablado con la líder venezolana para felicitarla por este. Ah, pues qué bueno que la felicite. Se me hacía raro que no lo hubiera llamado, pues porque Estados Unidos, como le hemos dicho aquí, como lo ha dicho incluso la misma María Corina Machado, ha sido muy importante para estos movimientos que van contra el régimen de Nicolás Maduro. Pero a propósito de Venezuela y a propósito de Estados Unidos, Lucas, vi un artículo del New York Times